días, buenas tardes, buenas noches. Radio Brasil, la radio amiga de su barrio Brasil, en el programa Almanaque, en nuestra locación favorita, el Emporio de Pedro. Gracias, Pedro, por prestarnos el lugar. Tenemos una invitada internacional, Edenis Sánchez, actriz, quien nos va a contar su experiencia cinematográfica en Chile y en el barrio Brasil. Gracias por recibirnos en esta mesa y poder dialogar contigo. No, gracias a ustedes, gracias a Pedro y a toda la gente que siempre está impulsando y dándole visualidad a los artistas y los espacios culturales. Querido Felipe, que es mi colaborador en la radio, te doy la palabra para que empieces esta aventura de pimponeo cinematográfico. Sí, muchas gracias por aceptar la entrevista. La primera pregunta nos interesa obviamente escucharte, que nos cuentes tu origen, tu trayectoria como actriz, las películas que has podido hacer y un breve bosquejo, síntesis sobre eso, y de ahí vamos a ir avanzando. Pero nos interesa conocerte, así que vamos con tu origen, tu trayectoria como actriz y eso. Bueno, yo voy a partir esta entrevista felicitándote por el 8 de marzo en Cuba. Felicitamos a las mujeres. El 8 de marzo tiene, realzamos la figura femenina y todo lo que somos las mujeres. Así que es un gusto que justo coincida con el 8 de marzo. Me siento honrada de ser invitada de ustedes un día como hoy. Mi nombre es Edenis Sánchez, soy actriz cubana, radicada hoy día acá en Chile. Antes viajada por el mundo, por las Europas, Berlín, España, santiaguera, o sea, de Cuba. Soy de Santiago de Cuba, del oriente del país, de donde es el SOM, Buenavista Social Club y... ¿Polo Montañés? Polo Montañés de Pinar del Río, pero el género musical que hacía viene del oriente del país. Y bueno, eso, soy de allá y mi departamento, mi hogar está en La Habana, en el Vedado. Eso, en el Vedado, soy del Vedado, sí, vedadeña. Pero del hoyo de Santiago de Cuba, no olvido mis raíces. De donde es la conga, la conga que es como una rumba bien intensa afrocubana. Muy bien. Mira, ya que nos imbuiste en ese espacio, yo quisiera... Edenis, no me quiero equivocar. Me quisiera yo introducir más en estas aguas sobre tu formación académica, porque si bien entiendo eres actriz formada en Cuba, que eso también es interesante, que me cuentes cuál es el título, el nombre que tiene tu formación, el tiempo que dura y tu experiencia desde ahí como actriz. Vale. Bueno, soy licenciada en arte teatral en La Habana, del Instituto Superior de Arte. Son 5 años la carrera, a mí me tomó 7 años, porque desde el segundo año empecé a hacer lo prohibido, que era trabajar. Cuando eras estudiante en Cuba eso no se podía hacer antes. Y yo tuve la suerte de empezar a hacer conducción en un programa de la tele y luego una telenovela sobre la historia de Buenavista Social, cómo surgió Buenavista Social Club, Anacaona y varias agrupaciones que son representativas de la música cubana y de nuestra cultura. Y ya después, viendo una película y la cosa se enredó y 7 años para licenciarme, ¿no? Pero gracias a esos 7 años donde se me permitió excepcionalmente trabajar y estudiar, ya luego abrieron una categoría para los estudiantes que trabajaban y se podía hacer. Pero hicieron una sección, así que le agradezco a mis profes. Me permitió tener como un bagaje en cuanto a filmaciones, conducción, que ya a los 3 años de la carrera yo me sentía preparada como para hacer cualquier cosa y luego eso me sirvió cualquier cosa dentro del marco de la actuación, ¿no? Mi oficio. Y luego eso me sirvió para justo llegar a países como por ejemplo Chile y poder
hacerme ver como actriz, como artista. No, sabemos que Chile hace muy poco está recibiendo migración, personas de otros países, o sea, está en el medio de un proceso de entendimiento y de dinámicas que antes no existían, por lo tanto es un proceso en construcción. Y el hecho de haber estudiado en esta universidad me dio herramientas para poder desenvolverme y llegar, por ejemplo, y dar un taller de teatro a niños. También, o sea, el estudio, los estudios recibidos en esta escuela son tan vastos que te permite también hacer producción. Por ejemplo, en mi caso yo, sí, producción artística, o lo que le llaman acá en Chile gestión cultural. Ah, ya. Claro. Sí, gestión cultural, exacto. Entonces, no sabía que me iba a ser difícil quizás encontrar mi espacio como actriz, tampoco lo busqué, fue casual que llegara, bueno, nada es casual, nada es casual, pero me tomó de sorpresa llegar a Chile. Mi intención nunca fue quedarme en el país, pero ciertas circunstancias me hicieron quedarme y empezar a hacer como mi grupo de amigos, tanto artistas como no artistas, que hoy en día son mis hermanos y hermanas y mi familia acá en este país. Además tengo un hijo chileno-cubano. Ya, ese es tu pie aquí. Sí, ese es mi pie acá. Felipe, curiosidades. Sí, para ir... Curiosidades, ¿no? No, obviamente a nosotros nos interesa tu trayectoria como profesional, actriz. Después vamos a hablar de tu experiencia en Chile, pero en los trabajos que has hecho, si nos puedes contar las películas en las que has podido actuar y tus próximos estrenos. Ahí vamos precisando y profundizando, pero me interesa saber tus películas y quizás en otros trabajos también que hayas tenido como actriz o como gestora también, si nos puedes comentar. Tanto en el extranjero como en Chile. Como en Chile. Sí. Vale. Bueno, en Cuba, como te comenté, está esta telenovela, El Compás del Son, que fue mi debut como actriz. Luego fui fundadora de varios programas. Por ejemplo, trabajé en el noticiero del Festival Internacional Latinoamericano de Cine, que hay mucho cine chileno que se conoce gracias a ese festival, y latinoamericano en general. Eso, hice varios programas, por lo general educativos, culturales, y varias series, todas con un enfoque educativo y con un enfoque hacia la mujer, o sea, mis personajes hacia la mujer cubana, ¿no? En ese tiempo. Y ya luego comencé a hacer colaboraciones con otros países, tuve esa suerte. Recuerdo cuando el Deshielo, o sea, el llamado Deshielo con Obama en Cuba, llegaron a filmarse películas de Hollywood, por ejemplo Transformers, Fast and Furious, House of Lies, que es una serie creo que de HBO, con Don Cheadle, ganador del Oscar, como protagonista, y bueno, y otros actores y actrices así top. Y tuve la suerte de trabajar ahí, de ser escogida como una de las actrices cubanas que estaba en ese último capítulo, o sea, de toda la temporada era el último capítulo y se grabó en Cuba. Ahí tuve la suerte de estar. Luego vino una película alemana que se llama Langerich, que se llama Audiencia Judicial en español, con actores, o sea, un elenco internacional. No recuerdo su nombre, pero había una actriz de Game of Thrones, que para mí es una de las mejores actuaciones de Game of Thrones, y ella está en esta producción alemana de UFA Fiction, que es cine independiente al final, bien comprometido. Los protagonistas, o sea, entre alemanes, españoles, Matías Glasner, el director, y era una novela basada en hechos reales, fíjate, donde hay un barco que huye de la Alemania con judíos, tengo entendido, y va pasando por Latinoamérica buscando refugio, que los dejen desembarcar. Y esto nunca sucedía, nunca le dieron el permiso porque obvio podían tener problemas con los alemanes. Y al final... un barco que iba errando permanentemente. Exacto, con personas... bueno, en fin, es bien delicado el tema. Y yo hablo de eso y me empiezo a llorar y toda la cuestión. Claro, porque haber trabajado en una película así y luego ver lo que está pasando hoy día es como wow. Nunca pensé que iba a trabajar en una producción alemana y luego ver cómo cosas similares pueden estar pasando hoy día, están pasando hoy día, ahora mismo están pasando, ¿no?
Y bueno, me tocó defender a una mujer cubana que su realidad es que ella se enamora de este alemán, un alemán abogado que llega a Cuba tratando de buscar a su familia, luego parece que su familia muere en el Holocausto, y al mismo tiempo está la historia de este barco que llega a Cuba y tampoco lo reciben en Cuba, ¿no? Entonces al final ella, o sea, llega una carta donde le dicen a este alemán, cuando ya tiene una familia con ella, de que su familia nunca murió, y él se debate entre si quedarse con su familia cubana o su familia. Entonces es una historia desgarradora porque ahí tú te das cuenta de hay muchos niveles dentro de estas historias de guerra. Exacto, muchas capas, y esta que es una de las capas más sutiles, precisamente es como una muerte en vida, porque al final se deshace una familia, se separa una familia para constituir otra que no se pensó que estaba. Que no se pensó que estaba, entonces es un desastre al final, es tristísima la historia, además de todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y bueno, cosas así me han tocado hacer. Me tocó hacer también la primera serie de no violencia a las mujeres y las niñas en Cuba, Rompiendo el Silencio. Recuerdo que cuando hice la serie yo era bien, no naif, pero bien, como que hacía un trabajo o un personaje y decía, bueno, ya el próximo, y vamos, y estaba como en esa dinámica. Y una asesora me dijo, todas las mujeres en algún momento de su vida han sido violentadas o serán violentadas, porque el sistema como está construido y como está diseñado todavía no ha logrado saldar esa deuda con las mujeres. Y yo la escuché, sí, bueno, y continué. Años después estaba yo en Chile y tuve la experiencia en carne propia y entendí por qué Chile, por ejemplo, yo creo que era el lugar donde tenía que estar para aprender también, ¿no? Para su experiencia empírica. Sí, totalmente. Y ahí entendí por qué el movimiento del feminismo en Chile y muchas otras cosas que yo creo que me hicieron cuando llegué a este punto donde me hablan para interpretar 3 personajes, digamos, de mujeres extranjeras, migrantes y demás, poder verlo, pero ya no desde un personaje más, sino... O sea, nunca fue un personaje más, disculpa, nunca fue un personaje más, pero solo que siento que hoy día que el compromiso es mayor. Lo miras con otros ojos. Claro, el compromiso es mayor, también soy madre y viví otro tipo de experiencias acá en Chile, entonces nada es casual. ¿Y en Chile? ¿Qué producciones, qué trabajos has hecho? Acá... no, mentira. Comercial, no. Pero bueno, sí la podría integrar, ¿sabes por qué? Porque este comercial de Falabella, que fue el lanzamiento de la aplicación de Falabella, yo recuerdo que me dije, por favor, Dios, permíteme trabajar como actriz y no tener que estar persiguiendo comerciales porque pagan mejor los comerciales que el trabajo de una como actriz. Lo sé, pero permíteme disfrutar esto no desde la superficialidad. Y me tocó hacer el único comercial que he hecho, bueno, ya he hecho otros, pero el primero para Falabella era una campaña donde la protagonista partiendo es una señora de la tercera edad, ¿vale? Una persona de la tercera edad que con una aplicación de Falabella comienza a comprar detalles, cosas para armar su Airbnb y empieza a recibir a personas de todo el mundo. Y recibe una cubana que le da unas clases de salsa, yo, obvio, y recibe como una persona asiática y así va recibiendo, y es hermoso porque se ve como esta persona tiene un cambio de vida y que una marca como Falabella, Diego Ruiz, que es actor y director, me convoca igualmente para estar en este comercial y te lo agradezco un montón porque cuando vi el resultado final dije, ¡guau! ¡Qué bueno que estoy en un comercial donde se habla de puras cosas positivas! Y ojalá que todos los comerciales tengan como normativa que enseñen, que muestren algo educativo más allá de come, consume, ¿no? Y bueno, después de eso tuve otras oportunidades como gestora cultural en Las Tarrias, en un local chico, pero para mí era grande porque fue la semilla que luego me hizo precisamente contribuir como gestora cultural del barrio Las Tarrias. En ese tiempo se habían ganado unos fondos a Hebla, que es un gremio de locatarios, y me convocaron para crear estrategias para
poder ayudar al barrio, unificar junta de vecinos también con lo que creían los dueños de negocios, que bueno, la visión era bien distinta. Y al mismo tiempo el barrio se encontraba en una circunstancia bien delicada en cuanto a la inseguridad, por ejemplo, la inseguridad del barrio fue creciendo y a través de un festival que se llama Vive Lastarria, con el permiso de Agela, que me convocó a hacerlo, pues se crearon estos festivales que son 4 veces al año y se fortaleció el comercio de Lastarria, como le comenté, el papel que juega la Junta de Vecinos, el que fuera más escuchados, importante. Aunaron voluntades. Sí, totalmente, y espacios como el Mavi, por ejemplo, el GAM, o sea, todos los espacios culturales, el biógrafo, y todos los dueños de restaurantes, bares y demás, y de marcas también, de moda, pues verlos unidos porque el barrio prosperara y saliera adelante fue hermoso, ¿no? Un bien común. Un bien común. Y yo recuerdo que cuando me convocaron a hacerlo, yo dije, bueno, ¿cuál es mi meta superior acá, yo cubana, en Chile, una sociedad igual totalmente diferente a lo que yo conozco? Y dije, bueno, yo vivo acá en el barrio, y me encantaría que mi hijo creciera en un barrio donde finalmente pueda jugar, ir a espacios culturales, porque es un barrio cultural, patrimonial, y no me gustaría que muriera el barrio y se convirtiera en un espacio de delincuencia, poca seguridad. O sea, más bien quiero que sea familiar, que haya teatro los fines de semana para los niños, que la familia completa salga a disfrutar de espacios comunes. Ocupar el espacio público. El espacio público, claro. Y ahí, bueno, estuve en la primera edición, fue bastante dura la primera edición, me quedé prácticamente sola porque cuesta en Chile igual avanzar cuando uno hace propuestas para cambiar algo, cuesta. Y más compromiso cuesta. No, ese compromiso es mover una montaña. Pero bueno, como habemos cubanas, habemos cubanía. Y voluntad y con poco se logran grandes cosas. Mira, yo le puse esta fe. Radio es una pequeña montañita de ese terreno. Yo creo que sí. Y yo, aprovechándome de ese input que me estás contando, ¿sí? Quiero yo llegar a el viento que te trajo, que se llama El viento que nos lleva, que es la película donde tú representas a una médica, una doctora, Ana Isabel, que es una actora cubana que aterriza en Chile. ¿Y en qué periodo está esta película? Cuéntanos en qué proceso está ya. ¿Existe posedición? ¿Va a salir al aire? Toda esa información. ¿Qué actores trabajan y dónde está localizada? Más o menos. Bueno, ahí estoy dando la primera noticia la estoy dando acá. Primero está en postproducción. Según tengo entendido, el director me contactó y él me comenta que tiene buenos referentes ya la película, de las personas que la han visto. O sea, se habla bien por lo menos el corto que me corresponde a mí, Qué bueno. Que es Vientos de Cambio. Se han hablado cosas bonitas de la actuación en general. Mis compañeros, Don Tito, el otro actor que hace de como mi enamorado, ay Dios mío, no se me olvida tu nombre porque nunca nos dijimos los nombres al final, nos dijimos los nombres de los personajes. Te mando un besito, te quiero mucho. Bueno, todo el equipo de chilenos maravillosos con los que me tocó trabajar están ahora en la etapa de postproducción. Y se suma además una buena noticia, que es que un trovador cubano que hace poco vino a Chile, que tiene un tema con Silvio Rodríguez, ha donado este tema para la película. Entonces es bien hermoso porque ahí se ve de manera natural cómo dos países o todos los países, cuando colaboran, cuando hay entendimientos y hay intercambios culturales y otros, pueden lograr grandes cosas. Para eso estamos acá, para el intercambio, para retroalimentarnos. Yo creo que vas a engarzar con lo del cine, que es lo que nos convoca también. Sobre el cine, pero en relación a, bueno, la experiencia como actriz. Primero, que no me quedó claro, no te lo he preguntado, pero ¿por qué actriz? ¿Por qué quisiste estudiar actuación? ¿Fue fortuito, una herencia familiar o por qué quisiste estudiar actuación y no otra cosa? Y el cine, ¿qué opinión tienes sobre el cine como herramienta
cultural, de conocimiento. Puede ser una herramienta para integrar a la gente, unir a los barrios, no sé. Dame tu opinión sobre eso, sobre una reflexión general. Primero que nada, yo no quería ser actriz. Eso yo creo que venía en el check de mi vida, pero quería partir por la danza, que me llamaba más, pero buena bailarina no soy. Sí he bailado incluso acá en los teatros, he bailado rumba, lo llevo en la sangre. Y si me pongo a hacer algo, lo hago bien, ¿no? No es que tampoco habemos arte y cultura en este cuerpo, ¿no? Pero nada, en mi primer año mi profesor de acrobacia me dijo, no te cambies a danza. O sea, porque yo fui a hacer las pruebas de danza y lo que había era actuación. Me dijo, no te vayas a cambiar a danza. O sea, no hay tantas actrices, mulatas, cubanas, estudiadas. Es una oportunidad que se te está dando para tener incluso voz dentro de un sector de mujeres que quizás no hay muchas actrices que las representen. Entonces ese tipo de conversaciones de una persona como él me conmovió y me hizo, a pesar de que la estaba pasando re mal en mi primer año como actriz, como que no encontraba mi camino ahí con mis profesores, mi profesora específicamente, pero eso me inspiró a concentrarme y a desarrollarme como actriz. Y luego cuando salió la primera telenovela, está El compás del son en Cuba, me di cuenta de todo el aporte cultural que estaba teniendo el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la banda sonora de la telenovela era una banda sonora rescatada de los archivos musicales casi olvidados de la historia de la música. Claro, y había Elio Orobio, creo que se llamaba, Elio Vives, no recuerdo bien el nombre de este musicólogo. Él hizo una selección y cada capítulo terminaba con un tema que cantaba Ana Caona, por ejemplo, unas trovadoras cubanas que nosotros no conocíamos y existieron y fueron la antesala de quizás Silvio, Pablo y otros más, exacto. Entonces era una bendición estar en un proyecto así y contar la historia del son y de Buenavista Social Club y todos los grandes músicos cubanos, ¿no? Entonces ahí cuando justo salió la novela, que yo vi todo el aporte cultural que tenía el proyecto, yo dije, bueno, sí vale la pena estudiar tanto y sacrificarme, y yo creo que lo hago bien, yo creo que lo hago bien, creo que lo hago mejor que bailar incluso. Sí, yo creo. Sí, entonces claro, entonces yo voy por acá. Luego me tocó hacer mi primera película con Arturo Soto, La Noche de los Inocentes, que sale en tu cine latino, fue a varios festivales y demás. Y otra vez contaba la historia de una chica que se queda en el limbo entre la caída del campo socialista de la Unión Soviética y el regresar a Cuba, porque había muchas personas ya con planes de vida y demás. Y una vez más voy a lo mismo, otra arista pequeña, pero que marca para siempre la vida de las personas que les toca vivir, ¿no? Ella se tiene que regresar por la caída del campo y pierde su carrera, pierde todo y toma la decisión de prácticamente quedarse con una persona que le resuelve la vida y no que ama. Y eso lleva una tragedia consigo. Ya, bueno, vean La Noche de los Inocentes de Arturo Soto. Sí. Por supuesto, ¿no? Y los consejos siempre se agradecen. Claro, y ahí fui encontrando como mi camino y de momento recibiendo también muy buenas opiniones de las personas de a pie en Cuba. De a pie. Mira, eso es importante. Claro. Me gustó el personaje porque yo tenía una tía que ella nunca contó su historia, pero ella vivió en una casa de personas ricas en su tiempo, en los años 30, y luego se convirtió en una bailarina o se independizó. Entonces, no se habían contado historias así de como la clase trabajadora de las familias adineradas en Cuba, ni tampoco se habían contado mucho las historias desde ese punto de vista de la clase alta, ¿no? Entonces ahí encontré estoy aportando con mi presencia, así que continué y no he parado. Yo siempre aprovechándome de este hilo conductor, el viento que nos lleva, quiero que este viento me cuentes, porque va a ser mi última pregunta de mi parte, ¿cómo ese viento te trae a este barrio, al barrio Brasil, que es en esta radio donde la estamos entrevistando?
Y aquí, ahora quiero llamar a mi hijo porque él es una de las razones. ¿Ven, Juli? ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Quiero presentarles a mi hijo Julián, un chileno cubano que es una maravilla. Julito. Bueno, mi hijo, como comenté, es como mi inspiración para todo. Ya si quieres seguir jugando ya. No solamente te quería presentar. Gracias, mi amor, te amo. Yo siempre he querido vivir en barrios culturales, ¿no? En Berlín viví en Kreuzberg, que me encantó. No recuerdo en Mallorca, el barrio donde viví, no me acuerdo el nombre, pero bueno, siempre he buscado ese tipo de espacios. Acá en Las Tarrias, una maravilla de barrio, y luego como alternativa a un barrio así con características similares, encontré que Barrio Brasil era el lugar indicado, sobre todo por la Plaza Brasil. Siento que es un oasis dentro de la ciudad. Qué lindo. Claro, siento que es un oasis lleno de colores. La artista que diseñó y pintó Federica Mata. O sea, cuando yo llegué a Chile, que visité por primera vez el parque, me tiré fotos así y dije, qué maravilla, nunca en ningún país he visto esto, qué hermoso. Y justo mi hijo, la primera vez que vino, se enamoró del parque. Mis amigas que viven en la comunidad ecológica me dicen que les encanta traer a sus hijas a este parque. Y digo, bueno, este es el lugar, ¿no? Este es el lugar donde quiero vivir. Y también descubrí que se empezaron a hacer más actividades, había más movimiento. Claro, ustedes, por ejemplo, son protagonistas de ese movimiento cultural y son una vitrina de todo el cambio cultural y positivo y de seguridad también que está teniendo el barrio. Antes el parque era oscuro, recuerdo que una vez pasé, el parque estaba oscuro, bueno, cosas raras y tal. Sin embargo, lo que siempre hacen estos proyectos culturales y estas vitrinas también es darle más seguridad y abrir más espacios a que la familia se recree y consuma cultura y demás. Entonces descubrí que el barrio estaba totalmente cambiado para mejor y dije, no, es acá. Y yo me vengo acá a vivir con mi hijo, comparto la crianza con el papá, que es chileno. Y el tiempo que está conmigo, incluso el padre viene y lo trae acá, porque a él le gusta. Entonces yo creo... Sí. Entonces yo creo que es una apuesta donde uno siempre gana cuando invierte tiempo y energía en potenciar en este tipo de barrio el espacio público, ¿no? Pues si no, ¿en qué otros lugares? O sea, no hay muchos lugares tampoco en Chile donde tú puedas tranquilamente así, el parque y entras y los niños juegan y estás tranquilo. Este espacio es un oasis, yo también. Es un oasis, totalmente. Sí. Es un oasis. ¿Felipe? Sí, no, también para terminar, sobre aprovecharte tu experiencia en Chile como inmigrante y siempre para mejorar y tener para formarnos un juicio de cómo podemos encontrar soluciones para mejorar la situación de los inmigrantes. ¿Qué experiencia tienes tú o reflexión tienes como para ir mejorando esa experiencia de personas que vienen de otros países a buscar oportunidades en términos generales? Si nos puedes comentar, y yo con eso también termino mis preguntas. Vas a terminar ahí on fire. On fire. Está bien, está bien. Yo creo que yo me siento capaz de hablar del tema de manera positiva, siempre, y aportando. Para mí, ojalá la palabra migración ahora mismo desapareciera del mapa, porque se le ha dado una connotación tan negativa que cuando uno dice la palabra migrante, migración o lo que sea, ya lo que te viene es una carga de información negativa que no corresponde a lo que realmente es el fenómeno, ¿no? Porque para mí ni siquiera es un fenómeno, ¿no? Es algo natural. De hecho, no veo muchos rostros autóctonos de Chile en Chile. Ahí es una mezcla ya de personas que vinieron de otros países, de otros continentes y se fusionaron con las personas que realmente eran de acá. Y de hecho formaron, bueno, la sociedad chilena con todas las características que tiene la sociedad chilena gracias a eso. Y de hecho yo también estaba pensando, ¿por qué las personas hoy día quieren venir a Chile? O sea, porque todo el mundo quiere ir a un lugar que tiene una estructura donde las personas se sienten seguras,
donde saben que si trabajan y se esfuerzan pueden desarrollar ya sea su arte en mi caso o su emprendimiento. Entonces es una bendición que Chile dentro de Latinoamérica sea uno de los países donde profesionales sobre todo y personas que quieren emprender se acerquen y vengan a aportar, porque el mismo hecho de llegar a trabajar y hacer, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pan árabe, que es mucho más saludable. Otro ejemplo que pongo, que el pan normal de masa ya es un aporte. El croissant, por ejemplo, no es de chileno y nos encantan los croissants. Y así tantas historias. Y yo creo que, o sea, hablando específicamente en mi caso del personaje Ana Isabel, en Chile la oleada de doctores y doctoras cubanas fue muy bien recibido, porque venían con otro tipo de visión acerca, otra escuela. Entonces eso es un gran aporte de nosotros, hablando específicamente de los cubanos y los doctores cubanos para Chile. Y siempre yo creo que las personas se van a mover a donde sienten que están mucho más, que van a ganar, que van a sentir paz, tranquilidad, ¿vale? Eso es importante mencionarlo, que se sienten seguros y van a encontrar paz y van a prosperar. Entonces, todos los países que han llegado a construir una estructura tanto económica como social o política estable para otros seres humanos que hagan que se muevan de su país, en este caso a Chile, eso es porque lo ha hecho bien el país. Y es porque gracias a los chilenos y las chilenas que trabajan todos los días para desarrollar y echar para adelante su país, desde lo que ellos son. Ahora, la migración es algo que siempre ha existido y existirá. Y es como hablar de por ejemplo, un matrimonio o una escuela o un centro de trabajo. Si en tu centro de trabajo no te sientes bien o sientes que ya has cumplido tu objetivo, más vale que te muevas a un centro de trabajo donde te sientas mejor y donde puedas cumplir tus objetivos y donde puedas aportar más, porque si te quedas donde estás estancado no aportas, o sea, pierdes tu vida y no estás aportando nada. Hay una pequeña frustración ahí, hay poco aporte. Pequeñas frustraciones que luego se convierten en hasta en desgracias, vamos a decirlo así, porque las pequeñas cosas se van acumulando. Igualmente en los matrimonios, si no funciona ya un matrimonio o una amistad, uno dice, bueno, gracias por todo, voy a moverme a buscar mi satisfacción como ser humano y a crecer y a hacer feliz a otras personas, y tú también vas a ser feliz si dejamos la relación hasta acá y nos agradecemos el tiempo vivido. Entonces, con estas comparaciones a lo que voy es que es lo mismo. En mi caso es una excepción de la regla. Yo no llegué a Chile buscando una mejoría social o económica. Yo vine porque fui invitada por el gobierno chileno a hacer un intercambio cultural para un documental. Y después, bueno, el estallido, la pandemia, oportunidades de crecimiento que llegaron, y dije, bueno, igual no está siendo fácil, porque es partir de cero después que ya tengo todo mi mundo creado, mi casa propia en La Habana, puedo viajar a donde yo quiera con mi visado, o sea, a Europa, toda Europa con mi visado Schengen, que es algo que siempre me preguntan, ¿por qué viajas? ¿Cómo es que puedes viajar siendo cubana? Y puedes entrar y salir. Entonces, no es que yo llegué a Chile por una necesidad, pero sí encontré que la sociedad chilena tenía muy buena estructura como para crecer, como ser humano y como artista, y se dio. Mi hijo, la película, las otras que vienen en camino son una prueba de ello, ¿ya? En cuanto a la... ¿Qué otra cosa quisieras preguntarme sobre la migración específicamente? Me hiciste otra pregunta que no te he contestado. Las soluciones más que... Las soluciones, soluciones. Para mejorar, ¿qué crees tú que se puede...? Es que, no sé, que es tan simple, yo no me complicaría tanto, es tan simple como si una persona llega al país sin antecedentes penales y con una profesión que puede aportar, o con un vínculo familiar o un contrato de trabajo. O sea, viene una persona que viene a aportar, evidentemente. Ahora, lo otro, que es todo lo opuesto, es lo que no debería ser. Y aún así esas personas tienen derechos humanos, ojo. Pero igual, siendo matemática, 1 más 1 es 2, es como los que aportan
y los que no aportan y hacen caer estructuras y crean inseguridad. Eso no es bueno, no para Chile, para ningún país, ni para su país. Entonces hay que tener un control con eso. Máximo si dejas entrar a tantas personas con antecedentes penales anteriormente, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si vienen llegando otras personas, es como un flujo, personas que llegan, personas que se van, personas que aportan y eso, y facilitar, porque es evidente que si tú facilitas, y es un derecho de la persona que le facilites una estancia segura para sus hijos, para que esa persona pueda materializar lo que vino a hacer al país. Se ahorraría muchísimos problemas. Yo creo que cualquier país, sí, ayudar a las personas que vienen de buena fe, porque se están moviendo por el mundo buscando mejores condiciones de vida o huyendo de ciertas cosas con lo que no pudieron lidiar en su país. Y de hecho yo creo que cuando uno habla de, por ejemplo, funcionarios públicos, específicamente las personas que trabajan en las oficinas, migración y demás, su principal objetivo, ¿cuál es? Al final, cuando escogieron esa carrera, ¿cuál es el principal objetivo de un funcionario? Público, ¿no? Un servicio público. Es lo que yo creo. Aportar, ayudar. Entonces, si no ayudas, si no ofreces un servicio público que contribuya, estás haciendo lo contrario a lo que por lo que te están pagando. Y para lo que te formaste. Y para lo que te formaste. Entonces ahí dame la mano y danzaremos y todos juntos podemos. Dale tú. Cerramos contigo. Bueno, muchas gracias por con este mismo viento que te trajo. Nos estamos retirando de este programa. Le queremos agradecer una vez más a nuestra invitada y vecina también de este barrio, en Almanaque. Y bueno, lo podrán seguir en nuestras redes sociales, Instagram y YouTube. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.